Bueno, buenos días a todos de nuevo y vamos entonces a desarrollar este encuentro 3 sobre el posicionamiento político del director, que tiene que ver con las prácticas del director en el eje 3 de la disposición de llamado prueba de selección, la dimensión política del cargo. ¿eh? En principio, como ya dijimos reiteradamente, el director es el garante de la implementación de la política pública dentro de la escuela. ¿Y qué es una política pública? Vamos a compartir el texto de la bibliografía que hace referencia a las políticas públicas. Esperen un momento que ya lo compartimos. Un segundito. Muy bien. Este texto está en las bibliografías, se llama Introducción al análisis de políticas públicas y fue elaborado en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ahí lo compartimos. Au. Ahí se nos unió Paula. Muy bien. El texto parte de definir el Estado, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Dice que la orientación política del Estado surge de los resultados de la lucha política. El grupo que logra imponerse da su orientación al Estado y define el régimen político de los estados en tres: el democrático, que es el que por suerte nosotros estamos viviendo; el autoritario, que tiene que ver cuando el que ejerce el poder en el estado lo ejerce con abuso de poder, y no permite la libre participación de los grupos disidentes u opositores; y por último, el totalitario, cuando ya el Estado invade todas las esferas de la vida de las personas, inclusive las privadas, y no hay ninguna forma de oponerse, ninguna forma de organizarse en contra de ese poder absoluto que ejerce el Estado. Ahora bien, nosotros formamos parte de un Estado democrático, pero por más que sea un Estado democrático, el Estado tiene ciertos atributos claramente que claramente le permiten dominar un territorio. En principio, todo Estado, además de que es el poder que ejerce un gobierno en un territorio determinado, que maneja las relaciones internacionales y tiene otros atributos, en lo fundamental, los autores dan dos características del Estado: que tiene el monopolio de la violencia legítima por medio de la burocracia, formada por la policía, la gendarmería y la fuerza de seguridad en general, pero también es el que es responsable de la implementación de las políticas públicas y también por medio de una burocracia. Por ejemplo, salud, educación, justicia, por ejemplo, obras públicas. Esas son todas políticas públicas. ¿Y cómo se implementan? Por una burocracia. En ese sentido de la definición de la palabra burocracia, la Dirección General de Cultura y Educación y nosotros en ella seríamos parte de la burocracia, que somos los responsables de implementar la política pública educativa. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que implementar la política pública que establece la Dirección General de Cultura y Educación? ¿Y por qué sobre todo el director es el responsable? Porque nosotros vivimos en un Estado democrático. En los estados democráticos, el que ejerce el poder surge de la voluntad popular y eso le da legitimidad para orientar su política pública. Nosotros somos parte de ese Estado, somos parte de la burocracia y tenemos la obligación de implementar lo que establece el Estado. ¿Por qué? Porque está legitimado esa orientación porque fue elegido por el pueblo. Por eso el texto que dice: el Estado democrático tiene legitimidad en la voluntad popular expresada en las elecciones periódicas y competitivas en el marco de libertades. En Argentina no hay fraude, en Argentina las elecciones se hacen en tiempo y forma, por lo tanto los que ejercen el poder tienen legitimidad, sea quien sea la agrupación política
que lo ejerza en forma transitoria en ese periodo que le corresponde, ¿no? Esta legitimidad le brinda el derecho a diseñar políticas públicas. Los directores y demás integrantes de los equipos de conducción tienen la obligación de garantizar la implementación de las mismas. Ese es el marco. Ahora bien, no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿eh? Y acá te lo dice. Esta cuestión es compleja debido a las resistencias, es decir, nosotros podemos formar parte de una burocracia, la Dirección General de Cultura y Educación, y supuestamente tenemos que dar cuenta a la política educativa, pero sabemos perfectamente que dentro de esa burocracia hay sectores que están en contra de determinadas políticas educativas y ponen resistencia. El caso del régimen académico es un muy buen ejemplo, donde la resistencia social y la resistencia de parte de los docentes hizo que vuelvan para atrás de esa política pública, que según mi criterio estaba totalmente fundamentada, y vamos a tener un encuentro sobre el régimen académico. Esta cuestión es compleja debido a las resistencias, posicionamientos, claro. Yo soy parte de la burocracia de la Dirección General de Escuelas, pero mi posicionamiento personal está en contra de esa política pública. Como funcionario tengo que implementarla, pero voy a tratar de resistirla. Y recursos disponibles, obviamente. Supuestamente la política pública en el nivel secundario es la inclusión de todas y todos los jóvenes, pero tenemos los recursos, los equipos de orientación escolar, las becas, las intervenciones en hogares de chicos que están desprotegidos, la posibilidad de articular con otros organismos. ¿Tenemos todos esos recursos para que esa política pública realmente se implemente? ¿Poseemos todos esos recursos? Ahí incorporamos a Elena. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Por lo que el director debe gestionar activamente para su logro. Es decir, no es tan sencillo, no es que la política pública se implementa en forma automática. Hay resistencias, hay posicionamientos en contra y hay falta de recursos. El director, dentro de lo que puede, dentro de los recursos con los que cuenta, debe gestionar para el logro de la implementación de esa política pública. Este es el marco general. Ahora, la política pública depende de la orientación de quien ejerce el Estado, pero esa orientación de quien ejerce el poder en el Estado tampoco es absolutamente libre. ¿Por qué? Porque hay un marco jurídico que, si no se modifica, pone límites a esa orientación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El diseño curricular es el diseño curricular, y mientras no lo modifiquen es el vigente, y es el que hay que implementar. Yo creo que les conté que en una ocasión una terna no quiso aludir al diseño curricular en una problemática de enseñanza, aduciendo de que ese diseño curricular había sido sancionado porque era a nivel primario en la época del gobierno de Vidal y que ahora entonces iba a ser mal visto. Craso error. Es el diseño que hay y es el que hay que implementar. Hasta que no se modifique y no se cree uno nuevo, es ese. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Buenos días a todos, disculpen. Hola, Elena, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora Sí, vamos José, todo bien. a un texto sobre que les va a servir de síntesis, porque ustedes mencionan permanentemente, a ustedes no, a todos, mencionamos permanentemente la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, las leyes de educación, pero tenemos que saber, aunque sea lo mínimo del contenido de estos textos, para poder englobarlos a las problemáticas. Eso es lo que vamos a ver ahora, el marco legal. Porque si no, nombramos por nombrar. ¿Qué es pertinente de cada marco legal a el sistema educativo, ¿no? Porque la Constitución Nacional habla de muchas cosas, pero también habla de educación. El artículo 14 habla del derecho a enseñar y aprender. El artículo 14, que son los derechos civiles. Todos los habitantes del territorio argentino tienen el derecho a entrar, salir y permanecer en el territorio, bla, 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 enseñar y aprender. Bien. Después tenemos el artículo 5 de la Constitución Nacional, que delega
la obligación de garantizar la educación primaria en las provincias. Por eso, en un principio, las escuelas secundarias podían ser de provincia, pero también de nación, porque la única obligación exclusiva de las provincias era la educación primaria, no la secundaria. Ahora bien, como en muchas provincias no cumplían, también en su momento hubo escuelas primarias de nación, las escuelas Laines, que en el año 1978 fueron pasadas todas a las provincias. Las escuelas secundarias de nación finalmente fueron todas pasadas a las provincias desde 1993. Por lo tanto, ahora el Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin escuelas. ¿Eh? Pero originariamente la educación secundaria podía ser implementada por el gobierno nacional, no era atribución exclusiva de las provincias. En el 93, en el marco de las reformas neoliberales que trataban de que el Estado se retire de sus obligaciones, pasaron a las provincias. Con la reforma de 1994, en las atribuciones del Congreso, se agregó la obligación de garantizar la educación bilingüe a los pueblos originarios. Nosotros tenemos muchos pueblos originarios en todo el país, pero sobre todo están concentrados en el sur, sobre todo en Neuquén, Río Negro, la presencia mapuche es muy grande, y en el norte, en la región chaqueña. Hay escuelas que tienen asignación presupuestaria para la enseñanza de las lenguas originarias, pero muchas veces no se pueden cubrir los cargos. Y nosotros también tenemos en Florencio Varela, por ejemplo, escuelas que tienen una matrícula de más del 10% de pueblos originarios, y ocurre por la migración boliviana sobre todo, tienen partidas presupuestarias especiales para implementar proyectos en el marco de esas culturas originarias. La Escuela 5 de Varela creo que lo tiene. Bien, entonces la Constitución Nacional, si la vamos a mencionar, es porque garantiza el derecho de enseñar y aprender, sobre todo. Y después, bueno, lo del que garantiza la educación primaria y la educación bilingüe es más difícil de que toquen alguna problemática, pero sí el derecho a enseñar y aprender. La Constitución Nacional se modificó en 1994 y la provincial después, 96 o 97, que permitió la reelección de Duhalde, no me acuerdo el año exacto, pero ambas fueron reformadas antes de las leyes nacional y provincial de educación. Por lo tanto, ninguna de las dos dice que la educación secundaria es ¿qué? Obligatoria y gratuita. Obligatorio. Nada de eso. Dicen solamente que se debe garantizar la educación primaria, nada más, la nacional. La provincial tiene una sección entera que habla de educación, que es la sección 8, que se llama Cultura y Educación. Define la educación como un derecho humano. Eso ya es un gran avance. Si es un derecho humano, ya el Estado tiene que garantizarlo, pero no dice que es obligatoria la educación secundaria. La provincia es la responsable del sistema educativo. Eso también es importante. El Estado se responsabiliza del sistema educativo y es gratuita. Y establece 3 organismos para la supervisión del sistema educativo. La Dirección General de Cultura y Educación, dirigida por un director general o una directora general de Cultura y Educación, que es de donde nosotros dependemos. El Consejo General, que es un consejo asesor, que antes de que se publique una resolución, todo tiene que pasar por ese Consejo General, donde hay miembros que son representantes de los gremios. Son 12 miembros, si no me equivoco. Por ejemplo, ¿cuándo se armó el escándalo por el régimen académico? Cuando ingresó al Consejo General. En el Consejo General hay integrantes de los 2 grupos políticos mayoritarios de la provincia, que serían el peronismo y Cambiemos, y representantes de los gremios. Cuando los representantes opositores en este momento en la provincia tuvieron acceso al texto, lo filtraron a los medios y dijeron que esta reforma del régimen académico lo único que buscaba era la vagancia y que todos pasen sin estudiar. Nada que ver, ¿no? Nunca se busca eso. Se buscaba flexibilizar un régimen académico cuya rigidez es un obstáculo que hace que tantos chicos abandonen la escuela secundaria y no se reciban, ¿no? Con propuestas superadoras y flexibles. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. La cuestión que los medios presionaron y la Dirección General de Cultura y Educación retrocedió y dejó el tema para más adelante.
Entonces, los órganos que establece la Constitución provincial son la Dirección General de Cultura y Educación, el Consejo General y los consejos escolares, que se ocupan de la gestión administrativa y de mantenimiento y inicio de los servicios educativos. Muy bien. Más importante que la Constitución no hay nada, ¿no? Pero más específicos son las leyes. Ahí compartimos un poquito. Tenemos la Ley Nacional de 2006 y la Ley Provincial de 2007, ¿no? La Ley Provincial en línea con la Ley Nacional de Educación. Hubo toda una gran renovación del marco jurídico. Nosotros en educación teníamos la Ley 1420 de 1882, ¿no? Después pasaron más de 100 años y no se hizo ninguna ley, hasta 1993, que fue la Ley Federal de Educación, y en el año 2006 es la Ley Nacional de Educación, que garantiza y reglamenta el derecho constitucional de enseñar y aprender. Ese derecho del artículo 14 de enseñar y aprender es reglamentado por la Ley Nacional de Educación. Muy bien. Establece los niveles y modalidades. Se establecen claramente los 4 niveles: inicial, primario, secundario y superior. El superior tiene 2 modalidades, terciario y universitario, ¿no? Y las modalidades son artística, técnica y agraria, psicología, adultos, ¿qué me falta? Y especial, y educación especial. Es decir, todos los alumnos atraviesan por los niveles, pero en algunos casos esos niveles a su vez son atravesados por las modalidades. Nivel secundario, modalidad técnica. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Nivel primario, modalidad especial. La modalidad de psicología está presente en todos los niveles: psicología social y pedagogía comunitaria. Y después tiene la modalidad artística, también está presente en todos, atraviesa todos los niveles. Por ejemplo, tenés educación artística de educación inicial y primaria, educación artística en el primer ciclo de la educación secundaria. Hasta ahí llega. Bien. Pero lo más importante de la ley nacional es, para nosotros como docentes de secundaria, es que fija la obligatoriedad a nivel secundario. Eso es revolucionario. Y es revolucionario, ¿por qué? Porque destruye el mandato fundacional del nivel, que era selectivo y elitista, y pasa a volverse obligatorio, y por lo tanto el Estado tiene que asumir la responsabilidad de garantizar de que todos los chicos y todas las chicas de la franja etaria estén en la escuela. Y no solamente estén en la escuela, que aprendan, transiten, egresen de las instituciones. Instaura la responsabilidad de la nación y las provincias. Es decir, el 99,99% de la responsabilidad son de las provincias, porque las provincias tienen las escuelas, la nación no tiene escuelas. Sí se crea el Consejo Federal de Educación, que es muy importante, porque está constituido, está integrado por los 24 ministros de educación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que toman decisiones por unanimidad y que afectan a toda la nación. La última más importante de las cuales, ¿cuál fue? La quinta hora, ¿a quién? Al nivel primario. Pasar la educación primaria de 4 a 5 horas. Cuestión muy importante y muy necesaria, pero muy improvisada, me parece. Muy bien. La ley provincial, en principio, implementa lo establecido a nivel nacional a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Establece los fines y los objetivos de la educación pública, la obligatoriedad del nivel secundario, en el marco de lo establecido por nación, profundiza sobre el derecho al acceso, permanencia y graduación en el sistema de todos los habitantes de nuestra provincia. Esto de la graduación es importante,
porque es el gran defecto del nivel secundario. Los chicos no se reciben. ¿Mm? Ratifica el tema de los niveles y modalidades que está en la ley nacional. Fija las funciones del gobierno escolar en nuestra provincia. Nuestro sistema en nuestra provincia está gobernado por el director general, debajo de él, inspección general, que supervisa a los inspectores, que supervisan a las escuelas. Después igual vamos a ver un diagrama de cómo es el organigrama de la Dirección General de Cultura y Educación. Y define otros órganos de gobierno escolar también. DIEGEP, que supervisa a las escuelas de gestión privada. Recuérdense esto, escuelas públicas de gestión privada, pero escuelas públicas. Escuelas públicas de gestión privada. Son públicas también. Deben implementar la política pública, tienen el mismo diseño curricular. COPRET, Consejo Provincial de Educación y Trabajo, se ocupa del tema de las pasantías, las prácticas profesionalizantes de los alumnos. En el nivel secundario no tenemos prácticas profesionalizantes, pero sí tenemos pasantías, que son muy importantes para la vinculación con el mundo del trabajo. La Media 2 tiene un acuerdo de pasantía con el municipio de Florencio Varela. Define también las funciones de los consejos escolares, que están encabezados por consejeros que son de elección popular. En un principio, los consejos escolares, que fueron creados por Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, a imitación de lo que pasaba en Estados Unidos, pretendía la participación popular en algo tan importante como la educación de los jóvenes y los niños. Pero claro, las dimensiones que adquirió el conurbano hacen que eso se reduzca a la lucha política nada más, porque no hay nada de participación popular, ¿no? Pero la idea original era esa, el involucramiento de las familias en el manejo de las escuelas. Sí, ya termino y ya te digo. De hecho, los consejos escolares son mucho más antiguos que la sede de inspectores. Sí. Con el tema de las pasantías, si nos llega a tocar una problemática, ahí se puede nombrar la resolución 2343 del 17 que habla de prácticas formativas. Sí, en el ámbito laboral. Ah, ok. Gracias. Sí, sí. Tenemos un encuentro que vamos a trabajar con eso. Y si no, lo incluimos. Pero creo que lo puse. Estoy seguro que lo puse. Sí, sí, todo es complejo, ¿no? Porque hay que conseguir las entidades oferentes, que son las empresas. Hay que elaborar un acuerdo con la empresa. Hay que elevar el acuerdo al COPRET. Una vez que el COPRET lo suscriba, después hay que elevar la nómina de los chicos, porque los chicos tienen que estar protegidos por un seguro. El seguro no es de la empresa, el seguro es de la Dirección General de Cultura y Educación. Pero es un trabajo de enorme importancia para los jóvenes. Para mí es muy importante. Es una experiencia laboral directa. Muy bien. Disculpame, José, tengo una duda más sobre eso. Las escuelas que tienen cooperativa, por ejemplo, hay una en La Plata que es Amasando Futuro, hacen panificados, ¿también estarían en estas pasantías o no forman parte? No, a mí me parece que no, porque es parte del proyecto institucional de la escuela. Ajá, No es va una por otro pasantía. lado. Claro, la pasantía tiene que ser en una empresa oferente externa. Las Sí, prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas, vieron que séptimo año de escuelas técnicas son todas prácticas profesionalizantes, sí, como no consiguen a veces empresas oferentes, porque los empresarios quieren gente idónea, pero no ponen sus empresas para lograrlo, ¿no? A sí. veces pueden hacerlas en la misma escuela, pero es en las escuelas técnicas. Sí, en el Chaparral de Bernal lo tienen con Techín, me parece. Pero Y bueno, tienen más de una empresa, sí, sí, los van a buscar a los chicos. Pero y no sabía cómo era este tema de la cooperativa y ya me quedó claro. igual lo voy a investigar mejor, pero en principio a mí me parece que no, porque es parte del proyecto institucional de la escuela, ¿no? Tiene que ser externo. Las pasantías son externas, sí. Bien, gracias. Y otra duda respecto a la graduación. A mí se me presentan varios alumnos que tengo con proyecto de inclusión y estuvimos leyendo sobre la no repitencia de los chicos con proyecto de inclusión. PPI con escuela especial. Sí y no. Tenemos con escuela especial el caso del que te pregunto, no fue una escuela especial el chico.
y como que no está muy claro. Lo que leímos decía que si él no tenía una repitencia anterior, no se lo podía hacer repetir. Lo cierto es que a mí me agarra una duda moral con esto. El chico pasó a 5º año y definitivamente no está preparado. Pero el chico tendría que ser parte de un proyecto pedagógico de inclusión con una escuela especial, ¿no? Sí. Y tendría que haber una reunión de trabajo entre el equipo docente y directivo de ambas instituciones junto a los inspectores en el marco de la mesa de inclusión. Claro, lo que pasa es que él no va a una escuela especial. Recién ahora, este Bueno, año, se presentó una maestra integradora. Así que me voy a interiorizar y después te pregunto en todo caso. porque hay casos donde en el marco del PPI el chico puede cursar ciertas materias y otras no, por la patología que presenta, y Sí. entonces se le hace una certificación de estudio secundario, pero no un título. Porque Eso mismo era mi pregunta. Es una certificación. creo Bien. que el encuentro próximo, no el siguiente, vamos a abordar ese tema. Una certificación de nivel, pero no titulación. Porque ciertas materias no las puede cursar. Justo en este caso Entonces, no está clara la patología tampoco. Nadie me lo pudo explicar ni dar un diagnóstico. Así que me interiorizo y después te pregunto bien. dale. Es muy Gracias. importante lo de la mesa de inclusión. Bien. Porque la mesa de inclusión es la que decide el curso de la trayectoria del joven o del niño, ¿no? Se tienen que reunir la mesa de inclusión. Gracias. Y en realidad la mesa de inclusión tiene que profundizar sobre todo en el nivel, si bien puede presentarse cuestiones más adelante, porque la discapacidad es algo dinámico, no es para siempre que alguien tiene una discapacidad, ni para siempre somos libres de ella los que no la tenemos. Pero en general, la mesa de inclusión tiene que empezar a abordar a la situación de los niños en el nivel inicial, o en los primeros años de la primaria, para que no ocurra eso. Bien. Entonces, sigamos con el marco normativo. Después tenemos otras leyes que decimos que fortalecen el derecho a la educación. Así están mencionadas en la disposición de llamado prueba de selección, como leyes que fortalecen el derecho a la educación. Y por supuesto tenemos la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley nacional, y la ley provincial. Estas dos leyes tienen como paradigma fundamental y revolucionario, así como la ley de educación fue la obligatoriedad del nivel secundario, acá es la concepción del joven y del niño como ¿qué? Como sujeto de derecho. Como sujeto de derecho. ¿Y qué significa que el joven o el niño es sujeto de derecho? Que deja de ser propiedad de los padres, deja de ser propiedad del Estado, de la policía o de los juzgados, sino que son portadores de derecho. Derecho a una vida digna, derecho a recibir educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda, y sobre todo en el nivel secundario, porque es, digamos, la fundamentación de todo lo que tiene que ver con construcción de la ciudadanía y la línea de ciudadanía, derecho a participar en los ámbitos en que se desempeña. Por ejemplo, la escuela. Tiene derecho a tener voz en la escuela. Eso establecen la Ley Nacional y Provincial de Educación. Cuando nosotros queremos fundamentar el área de construcción de la ciudadanía, aparte de mencionar las leyes de protección integral de los derechos de los niños, cuando hablamos de niños hablamos de los chicos de que nacen hasta los 18, ¿no? Legalmente no existe la figura del joven o del adolescente. Aparte de la concepción del joven como sujeto de derecho, tanto la ley nacional como la ley provincial de educación, cuando hablan específicamente del nivel secundario, ponen como una de las metas del nivel la construcción de la ciudadanía. Eso también tiene que ver con la ley nacional y provincial de educación. En el caso de la ley provincial de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aparte de eso, establecen organismos importantes que no pueden desconocer ustedes, que son el servicio local y el servicio zonal, que son organismos colegiados con participación de todas las fuerzas de la comunidad,
para abordar las situaciones sociales de vulneración de derechos de los jóvenes. Ustedes como directores, cuando observan o se enteran o los informan de situación de vulneración de derechos de los jóvenes a través de los equipos de orientación escolar, si son de índole social, por ejemplo, que no están cuidados en su salud, que no son bien alimentados, que están solos, todas estas situaciones se abordan a través del servicio local. Si no es servicio local, el servicio zonal. También en concordancia con la dirección de niñez de quién, del municipio, ¿no? Florencio Varela tiene servicio local, Valmierante Brón también, Lomas, tienen todos los municipios servicio local, Quilmes. Después están los servicios zonales, pero nosotros nos vinculamos con los locales en principio. Muy bien. Por último tenemos la ley provincial de ESI, que es muy importante. La ESI es muy importante. Es en el plan de trabajo 22-23 y en la línea de trabajo 22-23 de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, uno de los ejes es la ESI, la educación sexual integral. Y la ley es muy importante porque cambió el paradigma de la educación sexual, del paradigma biológico al paradigma social, de un paradigma que se centraba en los órganos reproductivos y la prevención de enfermedades, un paradigma más abarcador, que tiene 5 ejes, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, como antes, pero aparte incorpora la atención a la diversidad, la perspectiva de género, la afectividad y la ESI como derecho. Son las 5 puertas de entrada de la ESI. Después vamos a tener un encuentro que va a abordar la ESI más específicamente porque hay un diseño curricular de ESI, que son lineamientos curriculares de nación, no de provincia, pero que se implementan en la provincia. Y por último, la ley de identidad de género, que también tiene que ver con un cambio de paradigma, donde en lugar de definir el género exclusivamente por lo biológico, se define el género a partir de la subjetividad de las personas como una definición individual. Entonces, ese es el marco normativo macro que nos regula y que nosotros tenemos que implementar a través de nuestra gestión. Y también regula el accionar de los que ejercen el poder en forma transitoria por la voluntad popular. Pueden orientar su lineamiento político, pero no pueden violar este marco normativo. Andrea, sí. Otra pregunta, la primera ley de ESI es del 2006, ¿no? Cuando se sale para la educación sexual integral, con un primer enfoque más biológico. ¿Esa era nacional o provincial? Nacional. Es del 2006, ¿no? Sí, esa yo no la puse. Pero es nacional, para que no me quede claro. Sí, sí. Sí, es nacional. No, Gracias. por favor. Bien. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el gobierno de la educación en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Esto porque ustedes como directores tienen que tener una idea de cómo es el organigrama y porque aparte en una entrevista también pueden preguntarle sobre a dónde tienen que gestionar las distintas cuestiones que tienen que ver con la escuela, ¿no? Por supuesto, nuestro organismo madre, que es la Dirección General de Cultura y Educación, está encabezado por el director provincial, el director general de Cultura y Educación, en este caso es Alberto Sileoni, ¿no? Y tiene a su cargo 4 subsecretarías: la de planeamiento, la de infraestructura, la de administración y recursos humanos, y la que nos interesa a nosotros, que es la subsecretaría de educación. Esto es fácil, es simplemente para que tengan una idea.
La subsecretaria de Educación es desde el 2019 la misma, que es la especialista en educación, Claudia Bracci, que también fue 8 años directora provincial de educación secundaria cuando era gobernador Scioli, y que fue la que encabezó la reforma del nivel secundario. ¿Se acuerdan cuando teníamos tercer ciclo y polimodal? Después pasó a ser SB y polimodal, y finalmente fue educación secundaria, comunidad académica, unidad educativa de 6 años. Bueno, todo ese proceso curricular y organizativo que terminó con el polimodal, con el tercer ciclo y el SB, y pasó a tener la secundaria que tenemos ahora, fue encabezado por Claudia Bracci, una persona muy capaz. Muy bien. Entonces, de la subsecretaría de Educación viene el doble comando, ¿no? Ustedes no son objeto de doble comando, pero sí los inspectores, que son a su vez los que supervisan a los directores y a los equipos docentes. Por un lado están los niveles y modalidades. Vos tenés la Dirección Provincial de Educación Primaria, la Dirección Provincial de Educación Secundaria, Inicial, Técnica, las direcciones. Y por otro lado está Inspección General, ¿no? Los niveles se ocupan de lo técnico-pedagógico. Inspección General se ocupa de lo territorial. ¿Y cuál sería la diferencia? De los diseños curriculares, de los documentos sobre evaluación, de las orientaciones sobre intensificación de la enseñanza, de todo eso se ocupan los niveles y modalidades. Por ejemplo, nuestro nivel es secundario. Nosotros tenemos la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Sobre los problemas que hay en el territorio, los cargos que hay que conseguir, las escuelas que hay que crear, las dificultades que hay que solucionar con las comunidades, de todo eso se ocupa lo territorial, que es Inspección General, que supervisa las jefaturas regionales. Nuestra provincia tiene 25 regiones. Por ejemplo, la región 4 es Quilmes, Berazategui y Varela, la región 5 es Almirante Brown, Esteban Echeverría, es Seiza, Presidente Perón y San Vicente. La región 2 es Avellaneda, Lanús y Loma de Zamora, por decir las que están más cercanas a donde vivo yo. Las jefaturas regionales están divididas en distritos, cada distrito es un partido, encabezado por un jefe distrital. Y los inspectores reciben indicaciones de las distritales y de los niveles. Y a su vez supervisan a las escuelas y a los equipos docentes.